En este país ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Andrés Gómez, periodista y analista político de Bolivia. Andrés, buenos días, bienvenido a RPP, te escucha todo el Perú. ¿Quiénes son los principales favoritos o los candidatos que en teoría son los que podrían ganar las elecciones o en todo caso pasar a segunda vuelta? Bueno, primero un gusto hablar con ustedes. Gracias por el espacio. Según las encuestas o la intención de voto que reflejan las encuestas, casi, bueno, 3 medios de comunicación han realizado cada una 3 a 4 encuestas y estas demuestran que por primera vez en los últimos 19, en realidad 2 décadas, hay candidatos de la oposición que están yendo por delante en esa intención. Me refiero a Jorge Quiroga Ramírez, que fue presidente en el 2000 y el 2002, después que murió el presidente de entonces, Hugo Banzer, y luego está el empresario Samuel Doria Medina, son los dos que están yendo por delante. Y es muy probable que salte a un tercer lugar o incluso más allá, ¿no? Rodrigo Paz, que es el hijo del expresidente de Bolivia, ¿no? Jaime Paz Zamora. Esos son los 3 que están por delante en la intención de voto y también por primera vez en 2 años que el MAS, que se ha atomizado, se ha dividido, no se ha fraccionado, tiene una intención de voto entre todos los candidatos que oscila entre el 10 y el 12%. Sí, Andrés, mucho gusto, soy Fernando Vivas acá. Hay un gran ausente en estas elecciones que es Evo Morales, pero sin embargo se ha hecho presente de una manera para él simbólica, que es promoviendo una campaña por el voto nulo. Sin mayor efecto, porque aún en el caso hipotético en que el voto nulo fuese excesivo, fuese mayor al voto del primer candidato, esto no invalidaría las elecciones, tengo entendido. Pero ¿qué pretende entonces Evo Morales con este llamado al voto nulo y qué tanto eco podría tener? Hola Fernando, la intención de Evo Morales es articular a partir de este candidato que él tiene, que es el voto nulo, articular un discurso de ilegitimidad, ¿no?, contra el próximo gobierno, es decir, desparramar palabras en sentido de que ese gobierno no es legítimo porque no tiene el consentimiento de la mayoría del pueblo. Pero como bien dices tú, no tiene incidencia legal, aunque obviamente en términos discursivos pueda tener efecto. Sin embargo, esta actitud de Morales pues tendrá que reflexionarse del siguiente modo. En Bolivia, en las últimas 5 elecciones, desde el 2005 hasta la fecha, hay una constante en el voto nulo, estoy hablando entre el 3 y el 4%, que de gente que no vota, o vota nulo, diré. El 2020, por ejemplo, las últimas elecciones, más de 233,000 personas votaron nulo. Más allá de eso, también Morales quiere utilizar este probable resultado, quizá aumente porque tiene voto cautivo en varios lugares, particularmente en áreas rurales, ¿no?, para atrincherarse en las calles, porque esta estrategia que ha asumido le va a dejar sin ningún representante en el legislativo, que es una instancia de decisión muy importante en las democracias liberales. Entonces va a tener que atrincherarse en las calles para poder defenderse de probables juicios, o finalmente su objetivo es tumbar al próximo gobierno en un año y pues ir a otras elecciones. Claro, sobre estas zonas donde tiene un voto cautivo, quisiera que nos explique qué zonas de Bolivia son y qué tanta población abarcan. Pero le pido que esa respuesta, por favor, nos las dé después de ir con nuestros anunciantes. Tenemos que cumplir con ellos. Estamos conversando con Andrés Gómez, periodista y analista político de Bolivia. Hoy hay elecciones en Bolivia. Van a elegir probablemente a su futuro presidente o, en todo caso, a los que pasarán a una segunda vuelta. Regresamos en Ampliación de También escuchar al mandatario de Bolivia. Señor Andrés, ¿cuál ha sido el rol del señor Luis Arce? ¿Es un presidente que ha sido imparcial en este proceso electoral o ha mostrado algún apoyo a algún candidato en especial?
Luis Arce sufre una ironía en su vida porque ha sido considerado durante los primeros años del denominado populismo de izquierda como el autor del milagro económico, y después de unos años que él asume el mando el 2020, en realidad pasa a ser el causante de la crisis económica. Y desde un principio Morales quiso tener el poder del gobierno y dejar a Luis Arce solamente como presidente. Entonces ahí hubo un fraccionamiento del movimiento al socialismo, y ese fraccionamiento ha generado una lucha frontal, un canibalismo político entre los integrantes del movimiento al socialismo. Y cuando el presidente Luis Arce señala que han logrado que se llegue a las elecciones nacionales este domingo, se refiere particularmente a Evo Morales, que ha hecho todo lo posible para aparecer en la papeleta electoral, para ser habilitado como candidato. Y no ha sido posible porque hay una sentencia constitucional que le ha impedido ser habilitado como candidato para una quinta participación en elecciones. Andrés, quería preguntarle lo siguiente. Proyectémonos a una segunda vuelta entre Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria. ¿Quién de los dos estaría en mejores condiciones de captar a ese electorado que va a quedar disperso porque votó por candidatos menores, o indeciso porque le hizo caso a la llamada de Evo Morales al voto nulo, o porque expresó su propia indecisión e insatisfacción con lo que había en la cédula? ¿Cuál de los dos tendría más chance de captar a ese electorado y con qué argumentos? Hasta este momento, el electorado boliviano ha demostrado que no tiene mucho entusiasmo con ninguno de los candidatos. Curiosamente son los dos que han sido derrotados en las elecciones de 2005 por Evo Morales. Quiroga obtuvo 28% esa vez, y Samuel Doria Medina 7%, y Morales obtuvo el 53%, es decir, casi 54%. Cómo dio la vuelta a la historia, ahora estas dos personas están con la probabilidad de ser gobierno. Ambos gobernantes, al menos en la percepción de la mayoría de los bolivianos, son exactamente iguales, no se diferencian, vienen de la misma clase social, son de la misma élite denominada élite neoliberal, tienen un programa parecido. Entonces, como no se puede diferenciar, por eso es que la gente no va con entusiasmo. Sin embargo, hay una urgencia de ir a las urnas, que es expresar un voto pragmático, es decir, salir de la crisis. Entonces ahí nace un poquito de luz de esperanza, de decir, hay que salir de la crisis con alguno de estos candidatos, porque los candidatos del masismo, así como se lo llama aquí al populismo de izquierda, nos han conducido a la crisis económica. En ese propósito, en esta segunda vuelta, pues van a pesar mucho los detalles, ¿no? La empatía, la capacidad de escuchar a alguien que pueda mostrarse con imagen como para poder resolver la crisis económica. Y si finalmente Quiroga logra en torno suyo aglutinar aliados como Manfred Villa, que disputa el tercer lugar con Rodrigo Paz, y algún otro candidato, es muy probable que pueda lograr algo, pero como bien sabes vos, pues en una segunda vuelta no hay trasvase de votos automáticos. El ciudadano puede cambiar de voto diametralmente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Gómez. Seguro estaremos conversando contigo cuando se aproxime esa segunda vuelta. César, fue todo por hoy en Ampliación Noticias, edición